vamos a platicar un poco acerca de la reducción de los riesgos en las edificaciones. Vamos a tener un poco de énfasis en la parte de construcción, la parte de seguridad estructural, es donde tenemos un poco de experiencia. Vamos a hablar acerca también de otras áreas. Es imposible ser experto en todo, pero la información que tengamos se las compartimos con gusto. Vengo por parte de Bomberos Profesionales de Uruapan y de la empresa Soluciones de Ingeniería CUTSI. El objetivo de esta pequeña plática es de que se proporcione información suficiente para que aquella persona que no tiene una formación en el área de construcción, que no sea arquitecto, que no sea ingeniero, que no sea un técnico, que nunca está en la construcción, pero tiene a su cargo una infraestructura, un inmueble, puede ser un director de una escuela, puede ser un jefe de mantenimiento, o simplemente están buscando arrendar un espacio, un edificio. Con algunos lineamientos, algunos principios generales que veamos aquí, con algo de normas, de instrumentos que ya existen, se pueda tener una mejor concepción de lo que es el riesgo, cómo evitarlos, cómo disminuirlos, para en su momento evitar algo como lo que estamos viendo en la pantalla, que tengamos unas construcciones vulnerables que puedan ocasionar alguna falla, que puedan ocasionar algún daño en una persona, en un bien. Este es otro ejemplo. Las fallas en las construcciones muchas veces son ignoradas o estamos acostumbrados a que tenemos un daño, que tenemos un mal servicio, y por ser común en varios lugares ya lo suponemos que es algo natural, pero no debe ser así. Y tenemos el extremo del colapso en algunas estructuras. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a definir primero algunos conceptos, luego vamos a hablar algo de la clasificación de los riesgos, posteriormente pasamos a cómo identificarlos y qué medidas podemos tener para prevenir, para disminuir esos riesgos, y por último, algunas pequeñas conclusiones. En los conceptos, necesitamos tener claridad en lo que se refiere a los términos que utilizamos. Por peligro, vamos a definir, o está definido más bien en la Ley General de Protección Civil, que el peligro es una probabilidad, es parte de una estadística, un peligro. Es la probabilidad de ocurrencia de que un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y en un sitio determinado. Por ejemplo, si estamos en el mes de julio, tenemos una probabilidad muy alta de que ocurra una lluvia, a diferencia de que tengamos una lluvia, por decir, en el mes de febrero. Entonces, el peligro es una cuestión de probabilidad. También tenemos diferentes orígenes de los peligros. Tenemos los peligros objetivos y los peligros subjetivos. Los peligros objetivos son los peligros asociados directamente a las leyes de la naturaleza. La naturaleza no perdona la ley de gravedad, la naturaleza no perdona una electricidad estática, la naturaleza no perdona un huracán. Entonces, los peligros objetivos son los asociados a los orígenes de la naturaleza. No podemos nosotros ni cambiarlos, ni disminuirlos. Lo que podemos hacer es conocerlos, interpretarlos, para poder convivir con esos peligros. Y los peligros subjetivos son los asociados, los que están relacionados a la actuación de las personas. Desde falta de preparación, falta de conocimiento, omisiones, imprudencias, independientemente si la persona lo hace de una manera consciente o no. Entonces, los peligros son objetivos
y subjetivos. Los peligros subjetivos también están muy asociados a las localidades. Por ejemplo, después del sismo de Haití, me parece que fue en el 2010-2011, se endurecieron todas las medidas de construcción porque hubo una pérdida de vida muy alta en la población, un porcentaje muy alto. Entonces, la población de Haití es muy estricta en relación a la forma en que se construye y hay un endurecimiento en la normatividad. En México, después del incendio de la guardería ABC, se endurecen todas las normatividades y todas las comunidades, las localidades, la autoridad que tenga relación con la supervisión o trato con guarderías es muy estricta. Si nosotros viajamos por diferentes partes del país, vamos a ver que en algunos lados es permisible construir en laderas, construir en barrancas y en otras no. Entonces, las sociedades, las localidades van cambiando su forma de tratar los peligros subjetivos a través de las normatividades. También por su origen o por la forma en que los podemos controlar, los vamos a identificar como peligros externos o peligros internos. Hay que recalcar que la normatividad, la ley, dice que el término es peligro, pero malamente en algunos lugares, en algunos documentos, en algunos programas internos, lo ponemos como amenazas internas, amenazas externas. Nos referimos a peligros. Los peligros, pueden ser externos o internos. Los peligros externos son los que están fuera de control de nuestro inmueble y los peligros internos son los que están dentro de nuestro inmueble. En algunos lugares lo vamos a encontrar como amenazas, pero la ley lo marca como peligros externos e internos. La mayoría de estos conceptos son tomados de la Ley General de Protección Civil. La vulnerabilidad. La vulnerabilidad, aquí la estamos dibujando de color amarillo. Vamos a suponer que yo tengo un problema con el parabrisas de mi carro y sé que está débil, que si llueve se moja al interior de mi automóvil, de mi vehículo. Si yo estoy en el mes de febrero, a los principios de marzo, ya con estos nuevos periodos de lluvias, tengo una muy poca probabilidad de lluvia en caso de que yo salga y me moje en el mes de febrero, por ejemplo. Aunque mi vehículo sea vulnerable a la lluvia, tengo muy poca probabilidad de que esa vulnerabilidad sea expuesta o me ocasione un perjuicio. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si por un lado yo tengo un peligro, que es la lluvia, y por otro lado tengo la vulnerabilidad, que en este caso son los vidrios o el parabrisas de mi vehículo? Voy a juntar peligro más vulnerabilidad y va a darse un riesgo. Entonces, el riesgo ocurre cuando se tiene justo la estadística, es cuando se juntan las dos colas de dos eventos distintos. Por un lado, tengo un peligro, vamos a observar la gráfica en la parte izquierda, tengo menor probabilidad de que ocurra un peligro y al lado derecho la mayor probabilidad de que ocurra un peligro y en el pico máximo sería la intensidad de ese peligro. Por el otro lado, yo tengo una curva donde tengo la vulnerabilidad o en este caso la fortaleza de mi sistema. Si estoy hacia el lado izquierdo soy más vulnerable y si estoy a la derecha soy menos vulnerable. Donde se juntan estas dos colas es donde ocurre el riesgo. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de la ciudad donde ya se ha identificado obviamente un lugar con una vulnerabilidad, un lugar que ya está muy estudiado, que ya está identificado. Ocurre un peligro, en este caso un peligro por una tormenta, por una avenida de aguas máxima, y se junta el peligro que es la lluvia con la vulnerabilidad que es un sistema, una parte débil, en este caso de una infraestructura, y la combinación es el riesgo. Y aquí se tuvieron daños en bienes. Accidente. Un accidente es la situación no deseada en donde ocurren daños a las personas o a sus bienes y se ocasiona por una acumulación sistemática de errores. Nosotros podemos tener algún pequeño error, alguna omisión,
pero no me va a resultar en un accidente. Entonces, el accidente ocurre cuando hay una acumulación sistemática de errores. La seguridad es la capacidad que tiene un sistema, puede ser una institución, un organismo, un centro de trabajo, donde no se tiene la ocurrencia de accidentes. También tenemos otros riesgos, se desprenden del mismo concepto. Tenemos el riesgo inminente, el riesgo latente y el riesgo potencial. Riesgo inminente es el que, de acuerdo a la opinión fundamentada de una instancia técnica o un especialista, se deben de considerar acciones inmediatas. Por ejemplo, se tiene un deslizamiento de viviendas en una ladera. Eso es un riesgo inminente. Una vez que ya ocurrió el accidente, que ya se tiene el deslave, que ya se tienen afectaciones, es un riesgo inminente. Un riesgo latente, vamos a suponer que hay el riesgo de un deslizamiento de una ladera, pero no hay construcciones, no hay actividades humanas, no hay ninguna infraestructura. Entonces, aunque se tenga un deslave en el cerro, en una ubicación, pero no hay personas que sean afectadas o bienes, se considera un riesgo latente. Y un riesgo potencial es donde hay la probabilidad o el peligro de que se puedan afectar personas. Por ejemplo, la construcción de laderas, pero que no hayan presentado aún daños en algún deslizamiento, en alguna avenida de agua, pero el riesgo es potencial. En cualquier momento se pueden exceder esas probabilidades, se pueden cruzar las colas de las curvas estadísticas. Ahora, de acuerdo al artículo 74 del reglamento de la Ley General de Protección Civil, dice que los programas internos deberán ser realizados de acuerdo a unos criterios, traer el contenido que deben de tener, y debe tener estos criterios si nuestros inmuebles aplican a ese tipo de riesgos. Es aforo, o la cantidad de gente que se pueda concentrar, la vulnerabilidad física, la carga de fuego, las sustancias peligrosas acumuladas o que se empleen, las condiciones físicas de accesibilidad en caso de una emergencia para los servicios de rescate y salvamento, el tiempo de respuesta a estos servicios, daños a terceros, las condiciones del entorno y algún otro que pudiera presentarse. Los programas internos, dentro de las especificaciones, dice que el programa interno y sus especificaciones deben estar por escrito, deben estar redactados y firmados por el personal competente y facultado en la materia. Y tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado por máximo cada 2 años. De ahí de que los documentos, los dictámenes van por escrito y van con una vigencia máxima de 2 años. Aquí vemos una tabla donde se clasifica el riesgo de acuerdo a la norma técnica complementaria para el diseño arquitectónico, que es el que rige al municipio de Uruapan y rige prácticamente a todos los municipios del país, en donde se clasifica las construcciones con un grado de riesgo bajo, medio o alto, de acuerdo a estas tablas. En la parte superior es la clasificación para usos no habitacionales y en la parte inferior es para los usos habitacionales. Aquí es importante también hacer otro señalamiento. Cuando la normatividad nos habla de edificaciones, vamos a hablar de construcciones moduladas, tipo edificios, centro comercial, bodegas, todo lo que tenga prácticamente paredes y se realicen actividades al interior. Y por infraestructura se entienden las carreteras, los puentes, los túneles, las torres de admisión, que no necesariamente hay alguna persona usándolas ahí la mayor parte del tiempo. Esta práctica está enfocada a las edificaciones y la infraestructura es otro mundo, y para identificar los riesgos por infraestructura existen personal muy especializado. Haciendo un resumen, o más bien
señalando los puntos que maneja en la primera columna el reglamento de la ley. Asociándolo a las normas técnicas, encontramos que el riesgo por aforo y ocupación define si es clasificación bajo, medio o alto, si nuestro edificio es de menos de 25 metros o mayor a 25. Riesgo medio no existe. Por el número total de personas, menor de 15 es riesgo bajo, entre 15 y 250 medio y mayor de 250 es alto. Por superficie construida, igual de 300, 300 y 3000 y mayor de 3000 metros cuadrados. Eso está especificado ya en una norma. La vulnerabilidad física obviamente se refiere a nuestro inmueble y básicamente está determinado, o quien se encarga de hacer esa determinación de la vulnerabilidad, la hace el personal de protección civil. Cuando se va a iniciar un negocio, cuando se renueva una licencia, cuando se revisa un programa interno, el personal de protección civil hace una visita al inmueble, al centro de trabajo, y determinan, con base al atlas de riesgo de la localidad, la vulnerabilidad física a los agentes o los peligros externos. Si la dependencia municipal de protección civil cuenta con especialistas, los especialistas van a emitir los dictámenes. Por ejemplo, en el municipio de Guadalajara o en las delegaciones de la Ciudad de México, protección civil de las localidades tienen sus propios peritos y ellos emiten los dictámenes. En algunos otros municipios no hay un técnico o un perito que tenga la adscripción al municipio y se piden los dictámenes emitidos por especialistas que son consultores o profesionistas externos. Los dictámenes o los estudios más conocidos son los dictámenes de instalaciones eléctricas, de instalaciones de gas y de seguridad estructural. Si es una edificación con un uso muy especializado, por ejemplo, un basurero, un relleno sanitario, un hospital, una planta donde se maneje generación de energía, distribución de combustibles, se requieren dictámenes especializados que son requeridos por la Secretaría Federal competente. Por ejemplo, si es un hospital, va a ser la Secretaría de Salud. Si es una gasolinera, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente, dependiendo de la competencia de la dependencia. Y estos dictámenes se anexan a los programas internos. Y por eso a eso se refiere la vulnerabilidad física. La carga de fuego es qué tan vulnerables o qué tan expuestos están los inmuebles a los incendios. De acuerdo a la norma técnica complementaria, se clasifica en medio, bajo y alto, y de acuerdo a la norma 002, solamente hay riesgo bajo y alto. En la parte de los primeros 4 renglones, los inventarios, está en función de cantidades, y la norma oficial 002 proporciona una ecuación. Los resultados son muy similares. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay una actualización o una vigencia de las normas que vayan simultáneas. Entonces se actualiza una y la otra tarda en acoplarse a la otra. Entonces la norma técnica complementaria utiliza todavía los valores anteriores a la norma, y la norma 002 tiene otros valores a través de una ecuación. Los resultados son muy similares, son muy parecidos, pero, por ejemplo, para el estado de Michoacán, para el cobro de derechos por riesgo es bajo, medio y alto. Entonces, así es como se clasifica por incendio en bajo, medio y alto, y la norma 002 es con una ecuación. Las sustancias peligrosas, hay deseadas normas de acuerdo al tipo de actividad, pero por el simple hecho de tener sustancias peligrosas, no importa la cantidad, ya se clasifica como riesgo alto. Las condiciones físicas de a los servicios de rescate, el tiempo, los daños a terceros,
condiciones del entorno o algún otro punto que pudiera ser considerado como vulnerable es determinado por Protección Civil y una herramienta importante es el atlas de riesgo. Hay atlas de riesgo nacional, estatal, y los municipios están obligados a contar cada quien con su propio atlas de riesgo. Y esas son las herramientas, los instrumentos con los que cuenta Protección Civil para determinar esos riesgos y si se deben de contemplar o no. Algunos otros puntos, es imposible tener un checklist, es imposible tener un listado de todo lo que pueda suceder por algún tipo de estas vulnerabilidades. Algunos ejemplos, por ejemplo, en la parte de aforo y ocupación, la falta de señalización, las salidas de emergencia es un punto vulnerable. Muchas veces dicen, oye, ¿por qué esas flechas apuntan hacia la salida? Ya todos los días entramos, todos los días pasamos. Es hasta innecesario que esas flechas estén ahí porque todos sabemos dónde están las salidas. Bueno, le digo, tú sí sabes dónde está la salida, dónde están los pasillos. Pero si llega un bombero en la madrugada donde no hay luz, donde está todo lleno de humo y hay una persona atrapada, ese bombero, ese rescatista va a caminar en contra del sentido de las flechas hasta que lo encuentre, y esas flechas va a ser para salvar o para darle más seguridad a los propios usuarios en caso de una emergencia. Entonces, aunque la señalización a veces la veamos innecesaria o la veamos un poco tonta, pues en su momento esta señalización sirve demasiado. También es importante no cambiar los colores ni las formas que están establecidas en la norma oficial, porque la señalización la utilizan todos los cuerpos de emergencia en todo el país. Otro riesgo asociado al aforo y ocupación es el cambio de uso al edificio. Si se tiene diseñada una habitación o un conjunto de departamentos y se le cambia el uso a la escuela, no está diseñado para ese fin. Entonces, el cambio de uso sin las consideraciones apropiadas también genera un riesgo. Las instalaciones eléctricas, hay una norma oficial que rige las instalaciones eléctricas. Si nuestro inmueble es mediano o es pequeño, tal vez no seamos sujeto obligado de la verificación por una lista, pero es muy sencillo tomarnos el tiempo para identificar las cajas que estén rotas, los focos que no prenden bien, los apagadores que hacen falso contacto. Si encontramos sobrecarga o tenemos demasiado calor de algún cable, si cuando prendemos algún aparato hay chispas, si tenemos luces que sean inestables, que están tintineando, si tenemos malas condiciones, cables expuestos, si nuestra instalación tiene más de 20, 25 años, es conveniente hacer una revisión, que sean expuestas a la humedad. El amperaje, es importante también que cada uno de los circuitos que correspondan a nuestra instalación sean adecuados a las pastillas que controlan todo el circuito. ¿Cómo lo hacemos? Podemos agarrar nuestros electrodomésticos, por ejemplo, un ventilador, una computadora, un refrigerador, y en la parte de atrás dice qué amperaje maneja, a cuánto amperaje trabaja. Entonces, sumamos el amperaje de todos nuestros aparatos eléctricos, 0.5 amperes, 1 amper, se suman todos esos aparatos y el amperaje debe ser menor a la capacidad de nuestra pastilla que controle un circuito. En construcción tenemos muchos riesgos y tal vez sean los más peligrosos porque pueden ocasionar el daño a las personas. ¿Qué vamos a encontrar como riesgos? Las modificaciones, hacer una renovación afectando elementos estructurales que son las columnas, que son los muros, que son las losas, podemos hacer que nuestro edificio pierda su resistencia inicial. Ya se mencionó el cambio de uso.
la falta de mantenimiento y alteraciones en los elementos. Podemos también tener puertas muy pequeñas, pasillos muy pequeños, escaleras que no sean adecuadas, y cuando tengamos la necesidad de hacer una evacuación de 20, 30, 40 personas que ocupen un espacio, no quepan por los pasillos, por las puertas. Entonces es importante revisar todas las rutas de evacuación que sean adecuadas conforme a la norma. En algunas ocasiones los vecinos empiezan a construir y nuestra vivienda, nuestro edificio, nuestras oficinas empiezan a tener asentamientos, empezamos a tener unas fallas. Es importante que cuando un vecino empiece a construir y que el vecino tenga su proyecto, tenga su cálculo, tenga su licencia correspondiente. También, como un peligro externo, ha sucedido que se hace construcción de caminos, cambio en los caudales, cambios canales, se hacen nuevos desarrollos, y por donde circulaba o escurría el agua en las lluvias, cambia de dirección, y también nos puede ocasionar un riesgo. Haciendo mención, el reglamento de construcciones de los municipios, en este caso Uruapan tiene su propio reglamento de construcciones, trae una serie de especificaciones que deben cumplir las construcciones. En este caso, el principal, el de donde surge todo, es que toda edificación debe contar con un sistema que permita el flujo adecuado de las fuerzas y su funcionamiento. Los propietarios o poseedores, en caso de que realicen modificaciones a los edificios, a las construcciones, van a ser los responsables y legalmente tienen que responder en caso de algún daño a terceros. Por dentro, al interior, nuestros peligros internos, por decirlo de algún modo, es muy común que para pasar alguna instalación, un aire acondicionado, se rompan los elementos estructurales. Entonces, todas las perforaciones o alteraciones a los elementos estructurales nos ocasionan una vulnerabilidad. Los anuncios, por ejemplo, un anuncio no se considera parte de una edificación como tal, puede ser una infraestructura, pero una buena parte de los inmuebles tienen sus anuncios luminosos o sus anuncios espectaculares o un anuncio común dentro del inmueble. Entonces, los anuncios que estén empotrados en las paredes, sobre las cubiertas de los edificios o en un poste, en una torre, también son responsabilidad del director, dueño, poseedor del inmueble. Vamos a la vulnerabilidad física y la construcción. Ahí, por ejemplo, en la imagen vemos un diseño de una edificación que está de moda. Se acostumbra el uso de tabiques en las partes de abajo y queremos poner una cochera, queremos poner un local comercial, y aquí se le pone una viga de acero y se sigue la construcción con los tabiques. Aquí lo que se está haciendo es combinar dos sistemas constructivos distintos. Se tiene una construcción con tabiques que se llama mampostería. Si los tabiques tienen cadenas y castillos, se le denomina mampostería confinada, y se le coloca una viga de acero. Aquí lo que está ocasionando es un riesgo, porque estos edificios ya no van a resistir ni como acero ni como mampostería o tabiques. Ahí se hace una combinación de sistemas estructurales y se llama una construcción mixta, que no es recomendable en ninguna parte del mundo y por ningún autor en ningún reglamento. Entonces, los malos arreglos, las malas prácticas que tengamos de cómo construir, cómo configurar nuestra edificación, la vamos a mencionar como configuración estructural, que es acomodar esos elementos de una manera idónea para que sea resistente y también nos permita utilizar nuestra edificación de la mejor manera.
Estas vulnerabilidades son muchas, están bien estudiadas, están bien documentadas, y siempre que hay sismos fuertes, que hay deslizamientos, que hay asentamientos, se vuelve a repetir la misma lección. Vamos a hacer una mención de algunas vulnerabilidades, las más comunes, algunas que son aquí muy obvias, muy inminentes. Más adelantito les vamos a compartir un libro que está escrito para personas que no tienen una formación en la construcción, donde habla de todas las vulnerabilidades por una mala configuración. En este caso, en la imagen de la izquierda, se tiene una mala configuración por irregularidad. Se observa que se tienen columnas esbeltas. Esbelto nos referimos a que es muy alto y delgado. Y en la parte de arriba se tiene otra situación. Eso es una irregularidad. En la imagen del medio se ve que hay unas columnas, pero no coinciden con las columnas de la parte superior. Es otra irregularidad. En la imagen de la derecha es una construcción que se llama construcción de escuela, es muy común que tenga las columnas. El edificio se diseña para construir con columnas, pero se le rellenan paredes. Entonces, paredes no permiten que se mueva adecuadamente y que haya una falla por corte. Entonces, esta columna que debería de medir, por ejemplo, 3 metros, mide 80 centímetros, es una falla por columna corta. Esta es una mala configuración por edades. Los edificios en esquina o con esquinas, que si los vemos por arriba, los decimos planta, sea un edificio en cruz, en H, en T o en L, donde se encuentran estas esquinas interiores, hay una concentración de esfuerzos y es vulnerable en estos puntos. ¿Cómo se corrige? Si necesitamos arquitectónicamente funcional en una industria que nuestro edificio esté en forma de cruz, aquí se tendrían que hacer 3 edificios distintos. Uno para una extremidad, otro, por ejemplo, para la parte horizontal y otro para la parte inferior vertical. Para que estos 3 edificios estructuralmente trabajen diferente, sean cada uno una estructura, pero aquí los podemos arquitectónicamente ya unir con juntas para que por dentro sea un mismo espacio. Esta es una mala configuración por esquinas. El escalonamiento o las pirámides invertidas es cuando va aumentando la masa a medida que va creciendo el edificio. Es otra mala configuración que nos induce un riesgo inminente. Aquí hay una discontinuidad en la resistencia y la rigidez. En la parte de la izquierda se ve que es un edificio, parecen apartamentos. En el primer nivel tiene columnas y luego crece un muro. Cuando hay algún movimiento, este muro va a transmitir toda la fuerza y se va a concentrar en 2 pequeños. Es muy común por discontinuidad en resistencia y rigidez. Aquí en la parte derecha se ve un edificio que es parecido, igual tiene columnas en la parte de abajo y en la parte de arriba va teniendo unos muros que proporcionan gran rigidez. Hace unos meses hubo un sismo. Estas imágenes son de ese último sismo. Cuando 2 edificaciones, 2 construcciones tienen diferente altura, cada una va a vibrar de diferente modo. Si no están separadas lo suficiente, estas pueden chocar y se llama golpeteo. La más pequeña le va a pegar a la más grande. Bueno, la más pequeña se mueve de un modo y van a chocar entre ellas con la más grande y aquí se produce. Esa es una falla por golpeteo. Otro tipo de vulnerabilidades pues son las instalaciones especiales, cuando se manejan combustibles, residuos biológicos infecciosos y materiales peligrosos. Si ustedes manejan este tipo de situaciones, se les recomienda que se empapen, que se informen, porque puede ser que ustedes estén trabajando en una segunda planta y en la parte de abajo tengan materiales peligrosos y cuenta de. La recomendación que se hace es de que uno se informe, porque si uno es el responsable y ocurre un accidente, vamos a cargar con esa responsabilidad, sepamos o no sepamos lo que estemos haciendo.
Entonces, es una forma de disminuir los peligros subjetivos. Hay que formarnos en las actividades que nosotros realizamos. La carga de fuego es muy común tener incendios por omisión o por falta de atención a las medidas preventivas. Existe la norma 002, donde nos da qué es lo que donde se indica qué es lo que debe de cumplir nuestro centro de trabajo con unas condiciones mínimas. Si nuestra empresa o nosotros como propietarios decidimos aumentar esas medidas de seguridad, es mejor. Las condiciones del entorno. Las condiciones del entorno se le atribuye esta responsabilidad a las coordinaciones de protección civil y se emplea una herramienta que es el Atlas de Riesgo. Aquí en el municipio se acaba de mostrar uno que se llama Atlas de Peligros o Riesgos del municipio de Uruapan, y yo estuve buscando, no encontré si ya esté publicado. A la derecha está ahí la imagen de la portada del Atlas de Riesgo anterior, ese sí está publicado. Entonces, aquí es importante que la herramienta esté publicada en el periódico del gobierno del estado. Si no está publicado, pues este documento no tiene validez. El Atlas de peligros del municipio de Uruapan se le estuvo dando una revisada, y pues vemos que tiene algunas omisiones. Por ejemplo, en la parte de los deslaves no habla acerca del Cerro de Jicalán, y en la parte de inundaciones maneja una colonia que tuvo inundaciones, que es La Bolita, y la maneja como granizo. Hay algunas inconsistencias también, que pone a seguridad pública como pone a protección civil como una función de la seguridad pública, y se hace la comparación con el con el Atlas de Riesgo del 2014. Por ejemplo, aquí lo acabamos de vivir en la ciudad. Desde hace más de un año, en el 2019, se inician labores para hacer un camino en el cerro de Jicalán, y hace unos días se tiene un deslave. Entonces, es importante que nos acatemos a los riesgos que ya están identificados y no se suelten. Igualmente, es delicado que nosotros tengamos nuestros inmuebles, nuestras edificaciones sobre barrancas, y a pesar de que ya están identificados los riesgos, pues seguimos trabajando ahí. Entonces, como mencionábamos, ya los otros riesgos, estos de sustancias peligrosas, condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento, el tiempo de respuesta, daños a terceros u otros que por la localidad requieran un punto en específico, se debe considerar como un riesgo a través del dictamen de seguridad que emite Protección Civil. ¿Dónde podemos encontrar más información? Ahí hay una página donde pusimos algunos de estos materiales que vamos a encontrar. Está el Atlas de Riesgo del 2014, el del 2019, que dice configuración sísmica. Es un manual de diseño de configuración sísmica de edificios. Ya tiene tiempo, es como de los 60, 70, que lo maneja de una manera conceptual y de manera cualitativa. Está el documento AC7 del año 2010, ya el AC7 es una normatividad estadounidense que va en el 2018 me parece, pero ahorita no está libre para su distribución, pero nos podemos dar una muy buena idea en la parte de irregularidades, cómo esta parte cualitativa y descriptiva al pasar de los años se ha convertido en algo numérico, en una normatividad ya muy estudiada.
También está la norma técnica complementaria para el diseño arquitectónico, que es donde ven todas las características que deben de tener nuestras edificaciones, y en específico hay una parte de prevención de accidentes, la parte de incendios. Está el reglamento de la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, obviamente, y también hay un documento que es muy interesante, que es del 2000, donde Pemex elabora una propuesta para implementar el sistema de protección civil en el municipio de Uruapan. Para los que hagan desarrollos, para los que trabajan en fraccionamientos, si van a construir un edificio, yo les recomiendo que vean desde el año 2000, consulten el atlas de riesgo anterior y el atlas de riesgo que se acaba de presentar para que se tenga un panorama más general de los riesgos externos. Como conclusiones, ya para dejar este espacio para las preguntas, es importante que conozcamos nuestro centro de trabajo, el inmueble en donde nos desempeñamos, para poder tener conciencia de los riesgos y de las responsabilidades que tenemos. Segundo, hay que verificar el cumplimiento de la normatividad. En las carpetitas, en los documentos que les acabamos de mencionar, pueden encontrar qué norma les puede aplicar e irse informando. Y lo que no cumpla, pues procurar cumplirlo o cumplirlo para disminuir nuestros riesgos. Aquí sería también otro punto importante, que es implementar o continuar un sistema permanente de monitoreo y mantenimiento de nuestros inmuebles, de nuestros edificios. Otro importante, evitar la acumulación sistemática de errores y omisiones para disminuir la probabilidad de accidentes. También se puede mencionar que hay información suficiente, normativa suficiente, para que nosotros nos podamos documentar. Y es imposible tener un manual con un checklist para todos los inmuebles, para todas las empresas, pero a medida que nosotros vayamos conociendo nuestras actividades, nuestros inmuebles, se pueden ir realizando listados de cotejo, checklist específicos para nuestra actividad.